Japón. Un archipiélago con cautivadores paisajes no exentos de modernidad. Un archipiélago en el que las tradiciones se han mantenido latentes frente a la vida cotidiana, herencia de una larga historia cultural y espiritual. Un archipiélago que no deja de fascinarnos y de hacernos soñar. Y en el origen de esta fascinación están los japoneses, un pueblo con un alma misteriosa que iremos descubriendo a lo largo de las estaciones del año. Desde Hokkaido en el norte a Okinawa en el sur. Un viaje singular y conmovedor al corazón de Japón. Japón desde el cielo. En este episodio descubriremos la isla de Kyushu y el archipiélago de Okinawa. Partiremos desde el noreste, en Beppu. La isla de los tesoros. Kyushu es la tercera isla más grande de Japón después de Honshu y Hokkaido. Se caracteriza por una fuerte actividad volcánica y geotérmica. Esto explica por qué se concentran en ella muchas estaciones termales. La más importante es Beppu. Es la ciudad de Japón con el mayor número de fuentes termales, más de 2000, repartidas en 8 grandes barrios. Numerosos baños públicos en los que disfrutar de los 130 millones de litros de aguas termales diarios. El paisaje de esta ciudad, con sus chorros de vapor, es una imagen muy reconocible. Beppu recibe cada año a varios millones de visitantes, algunos habituales como Masayoshi I. Con solo ver los vapores de Beppu, ya me siento mejor. Es increíble. En Beppu se ofrecen todo tipo de baños. Baños tradicionales onsen, baños de vapor, baños de lodo, pero también los famosos baños de arena negra y caliente practicados en la playa. Antiguamente se disfrutaba de las aguas termales tras el trabajo en el campo. Al final de un largo día de trabajo, el cuerpo estaba agotado. Así que al regresar, los trabajadores de Shikoku y de otras ciudades los usaban para relajarse. Cuando Masayoshi va a Beppu, siempre se aloja en el Hotel Futabaso, un pequeño establecimiento familiar gestionado por la encantadora Asako Ito. El hotel permite la práctica del toji, el uso terapéutico del agua caliente, y dispone de sus propios baños alimentados por la terma local. La estancia media aquí es de 2 a 4 semanas. Estar en un lugar como este nos calma. Los clientes habituales me dicen que el hotel está bien como está. Dicen, no actualice el edificio. Yo les respondo que se está cayendo a trozos, pero me replican que a ellos les gusta así. Cuando vienen clientes jóvenes, les sorprenden los pasillos de madera. Cuando les pregunto si en su lugar de origen es así, me dicen que ya no. ¿Mi momento preferido? Cuando entro en el baño sin pensar en nada. Eso será lo que dice todo el mundo, ¿no? Las personas mayores se quedan muchos días aquí. Yo todavía soy nuevo en esto. Los veteranos son otro mundo.
Los clientes empiezan a bañarse a las 6 de la mañana. A esa hora ya oigo el agua y me levanto de la cama. Entonces empiezo a preparar la cocina Jigoku. La cocina Jigoku no es una gastronomía propiamente dicha, sino más bien un modo de cocción. Se emplea el vapor para preparar los alimentos. En alojamientos como el de Asako, los hornos de vapor están a disposición de los clientes. Cada cliente prepara su comida al vapor. Primero van a hacer la compra, luego cuecen los alimentos y luego se los comen. Yo cuezo todo al vapor. Las legumbres, la carne de cerdo, el arroz, todo lo preparo al vapor. Así se mima el exterior del cuerpo y el interior. Sí, lo mejor es cocer al vapor. Es la mejor forma de conservar el sabor de las legumbres. Los huevos duros tienen un sabor diferente y las legumbres saben dulces, como azucaradas. Además, los clientes me enseñan muchas recetas. Al cocinar sin grasas, algunos dicen que es como hacer régimen. A muchos clientes les gusta conversar. Vienen aquí y les sienta de maravilla. Es fantástico. Uno se siente relajado, como si estuviera disfrutando con sus mejores amigos. Cuando llega un joven, los veteranos enseguida le dan conversación y le preguntan ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Gracias a este intercambio, el joven se siente mejor. No lo puedo evitar. Siempre me apetece venir. Hay gente que repite muchas veces, como el señor Uno. Otros me llaman para decirme que les gustaría volver, pero que ya no pueden hacerlo. Me dicen, me encantaría estar ahí de nuevo. No cambie nunca. Nos dirigimos a la prefectura de Saga, encima del mar de Ariake, y después a las plantaciones de té de Ureshino. El mar de Ariake es en realidad la bahía más grande de Kyushu y ocupa cerca de 1.700 kilómetros cuadrados. Allí desembocan casi 100 ríos cuya agua dulce se mezcla con el agua salada, una combinación perfecta para el cultivo de la alga nori, muy codiciada en Japón y en todo el mundo porque es la empleada para envolver los famosos makis. El nori se cultiva en redes horizontales sujetas a estacas, un tipo de agricultura exclusiva del mar de Ariake que lo convierte en el primer tesoro nacional. Limita con la península de Shimabara, ocupada casi en su totalidad por el monte Eunsen. Se trata de uno de los 16 volcanes considerados en esta década peligrosos para las poblaciones de las proximidades. A lo largo de estas tierras de naturaleza volcánica se extienden los campos de té, uno de los cultivos emblemáticos de Japón. La isla de Kyushu es una de las grandes regiones productoras. Concentra la tercera parte de las superficies cultivadas. En Japón se produce principalmente té verde, en una infinidad de variedades, modos de cultivo y preparación. Ureshino es el reino del té Tamayoku-sha. Según parece, el té verde llegado de China habría sido introducido aquí alrededor del siglo XII. Shunichi Matsuo, productor y maestro de té, se lanzó a este cultivo en 2007. Es un lugar especial. Una tierra especial.
El té de aquí es maravilloso. En este momento es el té más importante. La cosecha dura una jornada, pero para preparar este té me paso en los campos 364 días al año. Shunichi acude todas las mañanas al santuario de Shimuro, una forma de mostrar su agradecimiento hacia las divinidades de la naturaleza. La vida humana con respecto a la de los árboles dura un tiempo insignificante. Nuestra vida es muy efímera. Por eso debemos proteger esta tierra que hemos recibido como un préstamo. Ese es mi deber. Lo que más me preocupa es mantener una relación de respeto mutuo con la naturaleza para preservarla. La forma de trabajar el campo en la actualidad genera mucho estrés. En lugar de intentar controlarlo todo o de pensar, plantemos esta variedad de té que es más productivo, lo que hago es plantar variedades salvajes que son más robustas y se adaptan mejor. Otro ejemplo es el uso de los herbicidas. Creo que lo mejor es no utilizarlos. Por eso he comprado cabras, para que eliminen las malas hierbas. Ellas son mis socias. Pero no puedo producir en grandes cantidades. Así que es un poco difícil desde el punto de vista financiero. Pero soy feliz. Primero recoges las hojas. Las dejas marchitarse, lo que se conoce como ikshu. Las dejas toda una tarde. A continuación las tuestas en el kama. Primero el iría. Ese proceso se llama también sasei. Para pasar a la siguiente etapa, los criterios que tengo que tener en cuenta son la dureza de las hojas y su brillo. Decido en base a eso. Luego llega la mezcla, el yunen. Esto se repite 2 o 3 veces y al final la seco. La técnica del té kamairi la introdujeron aquí los chinos. Empleaban esta preparación del té para rememorar el Furusato, el país natal. Antiguamente, el té formaba parte de la vida cotidiana. Así era. Se mantenía una relación muy íntima con él. Originariamente, creo que era una herramienta de comunicación en la familia. Se dice que haciendo el té se unen los corazones. Cuando preparas el té para una persona, le estás prestando toda tu atención. Quieres que se sienta cómoda y te preguntas, ¿cómo puedo prepararlo para que le guste? Al final preparas el té tras mucha reflexión. De esta forma, uno se abre al otro y presta atención a los demás. Deseo que la tradición perdure, que la gente continúe preparando y bebiendo té, porque preparar el té para alguien es dar amor, ¿no?
La agricultura japonesa ha sabido sacar provecho siempre de la accidentada morfología de su territorio. Cuando no son los campos de té los que recubren esta orografía, son los campos de arroz o tanada. En la cara norte del monte Ashimandake se extiende el bello paisaje de los arrozales de Guarabino, cubiertos de agua desde el inicio de la primavera. Cada arrozal está separado por un muro de piedra de varios metros de altura. Es fácil imaginar los esfuerzos que habrán sido necesarios para extraer el basalto para edificar estos campos. Estos arrozales se han conservado milagrosamente, pero otros han sido abandonados y muestran las virtudes de Japón: la lucha contra los deslizamientos de tierra y el mantenimiento de la biodiversidad y la riqueza del paisaje. Abandonamos la prefectura de Saga y nos dirigimos a la de Nagasaki, donde descubriremos su capital y las islas Goto. El atractivo marco del puerto de Nagasaki no basta para hacer olvidar la bomba atómica lanzada aquí el 9 de agosto de 1945, 3 días después de la de Hiroshima. El Parque de la Paz se lo recuerda a todos sus visitantes. A 500 metros del punto del impacto se alza la Catedral de Urakami, reconstruida en 1959. Esta ciudad tiene una historia que Simon Hall, profesor de la Universidad Católica de Junshin, Nagasaki, conoce a la perfección. Una historia rica pero dolorosa que se solapa con la llegada de los primeros europeos a mediados del siglo XVI. Nagasaki era un núcleo de caseríos en la costa, pero la ciudad de Nagasaki como tal no nació hasta que llegaron los cristianos en 1560. Se construyó la primera iglesia y Nagasaki se convirtió rápidamente en un floreciente puerto cristiano. Hasta tal punto que el poderoso Omura Sumitada donó Nagasaki a los jesuitas. Durante un corto periodo de tiempo, su control quedó en manos de la Compañía de Jesús. Pasó a ser conocida como la Pequeña Roma por el gran número de iglesias construidas. Un breve paseo de 10 minutos por el centro de Nagasaki basta para ver dónde se levantaban 6 o 7 iglesias ya desaparecidas. Eso nos da una idea de la vida cristiana que había en la ciudad. Pero aquello no duró mucho, como nos lo recuerda el santuario de los 26 mártires. Aquí, en la colina de Nishishaka, en Nagasaki, 26 cristianos fueron crucificados en 1597 por su fe. Son los primeros cristianos mártires conocidos de Japón. Fueron crucificados en esta colina para advertir a los otros cristianos, ya que en teoría el cristianismo había sido prohibido en Japón. Uno de los aspectos más fascinantes acerca de los 26 mártires es la difusión de su martirio. Llegaron a ser conocidos en todo el mundo, especialmente en la Europa católica. En la Europa católica había tenido lugar la Reforma protestante y la Iglesia católica buscaba una respuesta a la Reforma. En ese sentido, poder decir, tenemos a mártires que mueren en la otra punta del mundo, en Japón, era una herramienta muy poderosa para los católicos de Europa, que podían utilizar a los mártires como prueba de la validez universal de la fe católica frente a la Reforma protestante. Para los cristianos de Japón, esto solo acababa de empezar. Uno de los elementos que hace que las persecuciones en Japón fueran únicas es que, aunque el objetivo inicial era la eliminación física, después se hizo hincapié en la apostasía, es decir, en la renuncia al cristianismo. Y para conseguir apóstatas tenían que torturar a los cristianos. Podían apostatar o convertirse en mártires y seguir creyendo, y escogieron seguir creyendo. Creo que fue una decisión que requiere una gran dosis de valor, de coraje y de fe,
puesto que en caso de que los descubrieran, la única opción que les quedaba era el martirio. Pero esos cristianos sabían que si todos ellos morían, la Iglesia Católica en Japón desaparecería por completo, sería eliminada del mapa. Y por esa razón decidieron valientemente continuar en secreto, manteniendo sus ritos y sus creencias. Para empezar, había muy pocos sacerdotes en Japón. Había pocos sacerdotes, ausencia de sacramentos, y además tenían muy pocos objetos religiosos, así que tuvieron que improvisar. Utilizaron estatuas budistas, como la de Kannon, por ejemplo, a la que llamaban María Kannon, y que representaba a la Virgen María, aunque tenía el aspecto de una divinidad budista. El cristianismo fue prohibido a partir de 1587 y durante 2 siglos y medio se convirtió en una religión clandestina para decenas de miles de creyentes. Muchos se escondieron en Nagasaki o en su región. Otros recalaron en el vecino archipiélago de las Islas Goto a 100 kilómetros de las costas de Kyushu. Se cuenta que en 1797 3.000 habitantes de Nagasaki huyeron a las islas en pequeñas embarcaciones para salvar su vida y su fe. En 1873 se canceló la prohibición y la comunidad cristiana salida de la clandestinidad construyó la primera iglesia de Goto en la isla de Isaka, un pequeño edificio de madera posteriormente reconstruido en Gorin. El padre Nakamura Mitsuru oficia las misas en las 3 islas meridionales, una de las cuales es Isaka. Él mismo salió de la comunidad cristiana de Goto. Los primeros cristianos en Japón se dedicaban a labrar las tierras y a las labores de la pesca, pero también protegieron su fe durante generaciones y la transmitieron a sus descendientes hasta la actualidad. En Fukue, la isla principal, los indicios cristianos están por todas partes. Por ejemplo, en este monumento dedicado a San Juan de Goto, uno de los 26 mártires crucificados en 1597. En la década de los años 50, cuando todavía era estudiante, aún había cierta discriminación en Japón con nuestra fe. Nos discriminaban por ser católicos y practicar esta religión. Pero eso ha ido desapareciendo en los últimos 20 años. La tolerancia con nuestra fe ahora es mucho mayor. Hoy podemos decir que ya no hay discriminación. Los católicos tenemos la responsabilidad de legar y transmitir los testimonios de fe que nos han dejado nuestros predecesores. De las Islas Goto nos dirigimos al centro de Kyushu. Sobrevolaremos el monte Aso y la ciudad de Kumamoto. El monte Aso es un conjunto volcánico impresionante. En el centro de una de las calderas más grandes del mundo, en una superficie de 350 kilómetros cuadrados, se levanta un conjunto de 15 conos volcánicos. Entre ellos el monte Naka, con 7 cráteres, uno de ellos activo. Esta gigantesca formación se creó tras 4 grandes erupciones que tuvieron lugar entre 270.000 y 90.000 años atrás. La última fue de tales proporciones que las cenizas formaron capas de varios centímetros en Hokkaido, en el extremo norte de Japón. La caldera se formó hace 70.000 años y de ella surgieron los distintos conos, como el del monte Kishima. La última erupción del monte Naka fue en octubre de 2016, pero no revistió gravedad. Este complejo volcánico le ha dado el nombre a la prefectura de Kumamoto de la Tierra del Fuego.
Si la erupción del monte Aso en 2016 fue anodina, no se puede decir lo mismo sobre la serie de temblores que sacudieron la isla de Kyushu en abril del mismo año. El del 16 de abril, con una magnitud de 7 en la escala de Richter, fue el más letal. Los desperfectos en la región fueron numerosos y afectaron al castillo de Kumamoto, uno de los más antiguos de Japón. El torreón, reconstruido en el siglo XX con ferrocemento, resistió bien, pero muchos muros originales del antiguo palacio de Kyushu se desmoronaron. Cada una de las 100.000 piedras desprendidas ha sido numerada y serán recolocadas en su lugar exacto según los métodos tradicionales de mampostería. Kumamoto era un modelo de fortaleza feudal y varias de sus torres han resultado gravemente afectadas. Las labores de reconstrucción podrían alargarse 20 años. Hacia el sur llegamos a Kagoshima, en la prefectura del mismo nombre, al pie del volcán Sakurajima. Al igual que el monte Unzen, el Sakurajima es uno de los volcanes activos. Está en actividad desde 1955 y Kagoshima, donde viven 600.000 personas, está a 5 kilómetros del cráter principal. No es extraño que sobre la ciudad lluevan cenizas del volcán. Kotoe Sameshima, autora e ilustradora de libros infantiles, decidió vivir al pie de este imponente vecino. En Tokio hay mucha gente. Tenía la impresión de que las personas eran allí todopoderosas. Así que empecé a preguntarme si era realmente así. La primera vez que vine a visitar el Sakurajima, sentí cómo el ser humano pertenecía a la naturaleza. La tierra está viva, como el volcán. Me zambullí en esa vida y presencié un volcán en erupción, pero los habitantes lo ven como algo positivo y buscan la forma de sacar provecho de ello para el turismo o la agricultura. Los habitantes de Sakurajima llevan una vida normal, así que yo también. A veces tengo miedo, pero creo que la mayoría de las erupciones no son peligrosas. Este es un lugar en el que la gente presta atención al volcán, pero también a los demás. Así que podemos avanzar juntos. Obviamente, Kotoe ha decidido dibujar el volcán. Cuando empecé a escribir el libro sobre el volcán Sakurajima, le dibujé un rostro. Aunque entre en erupción y haya que reparar los desperfectos ocasionados, el Sakurajima ríe desde hace mucho tiempo con los humanos y les observa. El hecho de entrar en erupción es algo muy humano, me parece a mí. Los turistas que llegan hasta aquí se sorprenden de que viva gente en la falda de un volcán, y eso me apena un poco. Me gustaría poder mostrarle a la gente que estos vecinos llevan una vida totalmente normal, como los demás. En el libro, mi personaje también se va de paseo con el abuelo en coche, va a los baños termales, los onsen, come con la familia. Quería mostrar escenas de la vida cotidiana. El volcán es grande y está ahí, pero su presencia es tranquilizadora. Es como tener de amigo a un gigante.
Dejamos la isla de Kyushu y vamos a la de Okinawa, 650 kilómetros al sur. Visitaremos su capital, Naha. Okinawa es la isla principal del archipiélago. Se encuentra en el corazón de un conjunto de 150 islas que ocupan más de 1000 kilómetros cuadrados entre Kyushu al norte y Taiwán al sur. Okinawa está en una zona subtropical y su aspecto paradisiaco se lo debe a sus aguas turquesas, sus playas idílicas, sus arrecifes de coral y su exuberante vegetación. También fue, tristemente, el escenario de la última gran batalla de la Guerra del Pacífico entre abril y junio de 1945. La batalla de Okinawa o Tifón de Acero. Se enfrentaron el Japón imperial y Estados Unidos, decididos a invadir el país. El resultado fue una masacre que causó la muerte de 100.000 civiles de un total de 200.000 víctimas. El sur de la isla está trufado de grutas calcáreas que sirvieron al ejército japonés de campo base y de hospital de campaña. También dio cobijo a los lugareños, a menudo arrinconados entre los dos ejércitos. Espacios de memoria e inspiración que rezuman belleza y fuerza simbólica y que han alimentado el imaginario y las convicciones de la artista audiovisual Shikako Yamashiro. Esta artista ha vertebrado su trabajo sobre la historia de Okinawa y sobre el sufrimiento padecido por su población desde 1945. Tras ser anexionado a la fuerza a Japón en 1879 y perder en 1945 la tercera parte de su población, el archipiélago de Okinawa permaneció bajo la administración estadounidense hasta 1952. Pero la ocupación nunca ha terminado. Me gustaría que la gente comprendiera cuál es la situación actual aquí, más allá de la barrera lingüística. Creo que esa es la gran fuerza del arte. Me gustaría dar a conocer la situación de Okinawa a través de la comunicación sin el uso de las palabras. Desde la derrota de Japón en 1945, la omnipresencia de Estados Unidos no ha disminuido en Okinawa. Las 3/4 partes de sus bases militares en Japón ocupan el 10% de la isla, incluso en el corazón de las ciudades. Desde que soy pequeña, he sido testigo de cómo el ejército estadounidense confiscaba nuestras tierras. Y ese es un gran problema. Luego, ya siendo adolescente, me preguntaba por qué ya no podíamos disponer de aquellas tierras. Con el tiempo he ido realizando obras que hablan de la frontera. Y ahora me hago una pregunta. ¿Cómo nos podemos reapropiar de nuestro espacio para volver a vivir en él? Nuestras tierras y las de la base estadounidense en la que se entrenan y trabajan los soldados están separadas por una valla. No tenemos acceso a esa zona. Eso no es otra cosa que la separación entre un lugar de vida y un lugar de guerra, que solo conduce a la muerte. Desde hace décadas, una mayoría de habitantes de Okinawa reclama en vano la salida de los soldados. La única concesión de los gobiernos estadounidense y japonés es la reubicación de la base aérea de Futenma del centro de la ciudad de Jinowan a la bahía de Enoko. Shikako ha decidido implicarse artísticamente en este debate. Como muchos, considera que este traslado solo sirve para cambiar de sitio el problema y solo es una nueva forma de ocupación, en este caso marítima. Hay balizas por todas partes.
¿Qué sentido tiene poner una frontera en el agua? Esta línea de demarcación me incomoda mucho. Me resulta insoportable. Quería conocer a otras personas que se niegan a ceder nuestro mar a las bases militares norteamericanas. Y por eso decidí en su momento ir a Henoko. Los habitantes de la isla se niegan a presenciar el deterioro de la bahía de Henoko, lugar con una gran riqueza biológica. Los opositores se concentran a menudo para manifestarse. Me acerqué hasta el lugar donde estaban los manifestantes. La gente que estaba allí reunida tenía la edad de mis abuelos. Estas personas, al tiempo que compartían un poco de arroz conmigo, me hablaron de su tan querido mar, de los tiempos en los que pescaban muchos peces. Esta concentración es conocida por nosotros como la Universidad de Henoko. Junto a toda esta gente aprendemos nuestra historia reciente. Una nueva base en Henoko podría acarrear consecuencias medioambientales, como la destrucción de arrecifes de coral y de praderas marinas, zonas en las que se alimenta el dugong, un mamífero anfibio poco común protegido por las legislaciones de ambos países. Shikako se ha acercado a filmar al islote de Hirashima al otro lado del perímetro prohibido. Aquí viven unos corales preciosos. Los he visto con mis propios ojos, unos inmensos y maravillosos corales azules. Hay mucha gente que se opone a estas bases militares. Mucha gente. Y sin embargo, puede que finalmente se construyan y que no consigamos nada manifestándonos. Nuestro objetivo es proteger a cualquier precio el mar del que tan orgullosos estamos y la vida que contiene. Es un sentimiento compartido por muchos. Se respira mucha esperanza para reapropiarnos de nuestra isla. Estamos muy concienciados. Por eso quiero que todo el mundo se entere. Espero que el arte sirva como escaparate y que difundan estas ideas por todo el mundo. Dejamos atrás la bahía de Henoko y nos dirigimos a su capital, Naa, al sur de la isla. Debido a su situación geográfica, Okinawa siempre ha sido un puente cultural y comercial entre China y Japón. De hecho, las influencias chinas son todavía muy palpables y gozan del respeto de sus habitantes. Un ejemplo lo encontramos en el cementerio de Shikina, donde el tercer mes del calendario lunar chino, en abril, se celebra la fiesta de los antepasados a los que se honra reuniéndose ante sus tumbas. Esta reunión familiar recibe el nombre de Monchu. En un Monchu pueden darse cita varias familias emparentadas a lo largo de las generaciones y al frente un patriarca. Yasuhiro Horikawa, de 83 años, es el patriarca del clan de Suji. Las tumbas tradicionales de Okinawa son construcciones que parecen hogares e incluyen un espacio para los miembros del clan. Aquí se vive una relación con la muerte mucho más natural que en otros puntos del mundo. Generalmente, las tumbas dan miedo. Antiguamente se hablaba de fantasmas. Desconozco qué pasa en otros países, pero en Okinawa las tumbas son lugares abiertos y luminosos. La tumba es un lugar lleno de vida y donde se aprende mucho. A mí me encanta ir y me gusta mucho limpiarla. Y mientras la limpio, me digo que un día yo estaré ahí. Lo que hace que piense en muchas cosas. Como otras muchas, la tumba del Monchu de Yasuhiro
fue confiscada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y destruida. Ha sido reconstruida en el cementerio actual, en el que hay cabida para los miembros de las 6 familias que componen el clan. A los más pequeños se les enseña a rezar y a quemar incienso en honor de sus antepasados. Para formar a los jóvenes, es necesario hablarles de las vidas de sus antepasados y de cómo beneficiaron a la comunidad con sus actos. De esta forma, ellos también comprenderán de dónde proviene el Monchú al que pertenecen. Conocer el pasado de sus familias es como conocer su ADN. Eso les transmitirá mucho orgullo, que es otro de los beneficios del Monchú. Esta es una fiesta que trasciende el mero culto de los antepasados. El Monchú es algo así como un círculo de colaboración. Ayudamos a los que tienen problemas. Nos reunimos una vez al año y hablamos de las cosas que nos preocupan, intentando ayudarnos entre todos. Si hay gente que tiene problemas de salud o de trabajo, les damos consejos o intentamos ayudarles a buscar trabajo. Esto lleva haciéndose más de 100 años. Un momento destacado de la fiesta, que en ocasiones adopta el aspecto de un picnic, es cuando preguntan a los jóvenes sobre sus estudios y reciben felicitaciones por su rendimiento escolar. Es imposible explicar de forma lógica y ordenada en qué consiste el Monchú. Es algo muy profundo. Creo que lo que transmite solamente se adquiere a través de la experiencia. Hay mucha gente que triunfa en su vida y que no necesita el apoyo de los demás, de su familia o de sus amigos. Pero para poder lograr una buena estabilidad afectiva, yo no conozco nada que pueda sustituir al Monchú. La guerra se lo ha llevado todo en Okinawa. Aparte de los nuevos cementerios, no abundan los lugares de culto y de recogimiento. Alejado de la fiesta, Yasuhiro se acerca a visitar a un viejo amigo. La edad de este Akagi no es excepcional, no es muy viejo. Sin embargo, se habla mucho de este árbol porque hace 72 años, durante la guerra, aguantó una tormenta de hierro y fuego. Se trataba de los cañones de los barcos americanos y de las balas. Por la noche, los niños, en lugar de esconderse en los refugios, se resguardaban en el tronco de este árbol. Esta historia me la han contado muchas veces los lugareños. Cuando uno comprende que este árbol, que tienes al alcance de la mano, protegió a los niños una vez, sientes la necesidad de cuidarlo. En Okinawa abundan los akagis, pero este se ha mantenido misteriosamente en pie, en un lugar en el que la guerra lo arrasó todo. Este akagi resistió. Quizá porque algún espíritu lo protege. Eso es lo que pensamos. Cuando le cortas una rama, la savia es roja. Y eso se debe a que los akagis tienen una savia que se parece a la sangre humana. No son como los demás árboles. Son los que más cerca están del mundo de los hombres. Por eso se les mima tanto y se levantan altares entre ellos. A 500 kilómetros al sudoeste de la isla de Okinawa, en el pequeño archipiélago de Yaeyama, Yonaguni es la última isla. A 2000 kilómetros de Tokio,
Yonaguni es el punto más occidental del archipiélago. Un pequeño islote volcánico de apenas 30 kilómetros cuadrados, habitado por 1.700 personas y algunos especímenes de una raza local casi extinta, el caballo de Yonaguni. Alrededor de 130 caballos pastan aquí en semilibertad frente al mar. Un mar al que acude desde hace años el apneísta Ryusu Shinomiya. La apnea consiste en bucear sin ningún apoyo para respirar. Así que es un deporte muy sencillo en esencia. Podríamos incluso decir que es primitivo. La humanidad lleva miles de años buceando en el mar así para encontrar alimento. Como preparación para el buceo libre, lo primero es que nuestro cuerpo y nuestro espíritu estén relajados, con el fin de tener una respiración calmada. Por eso se realizan ejercicios preparatorios de respiración, de yoga y de meditación, para estar totalmente en calma y disminuir la frecuencia cardíaca. Esto se hace para relajar principalmente la caja torácica y para que el cuerpo resista a la presión de las profundidades. Tengo la impresión de que la tranquilidad que se respira en Okinawa, en la superficie, también está presente en el mar. Además, creo que hay un verdadero equilibrio entre la temperatura en tierra firme y la del agua. Si hay 25 grados en la superficie, en profundidad, el agua estará a 24 grados. Eso nos permite prepararnos haciendo yoga, por ejemplo, para luego entrar directamente en el agua. De esta forma nos zambullimos sin que haya mucha diferencia de temperatura dentro y fuera. Ryuso fue el primer asiático en alcanzar los 100 metros de profundidad en apnea en 2008. En la actualidad tiene su récord personal en 115 metros. El buceo libre es un deporte cuyo objetivo es intentar descender lo más posible con una sola respiración. Este deporte requiere estar muy relajado. Si nuestro corazón late muy rápido a causa del estrés, no aguantaremos mucho bajo el agua porque nos quedaremos pronto sin aire. Originario de la región de Tokio, Ryuso se sumergió por primera vez en las claras aguas de Yonaguni gracias a uno de sus ídolos. Hay un apneísta, Jack Mayol, que me ha servido de modelo y que ha sido casi un dios para mí. Adoraba la isla de Yonaguni. Al parecer, iba mucho allí para descubrir sus profundidades. Entonces me entraron las ganas de bucear a mí también en el mar de Yonaguni para descubrir antiguos vestigios como él. Los vestigios de los que habla Ryuso han suscitado el debate desde que fueron descubiertos en 1986. El monumento de Yonaguni, como se conoce esta formación, tiene unas inmensas plataformas superpuestas que recuerdan a los escalones de una pirámide, algo fascinante que da pie a múltiples interpretaciones. La mayoría de los científicos opina que se trata de una formación natural, pero algunos están convencidos de que es una estructura megalítica creada por el hombre cuando el nivel de las aguas era más bajo. Ryuso ha saciado su curiosidad natural gracias a la apnea. El buceo libre me permite disfrutar de esas formaciones de otra manera. Puedo contemplarlos de lejos, acercarme, observar con detenimiento mientras nado o dejarme llevar por la corriente. De esta forma observo desde distintos puntos de vista y los contemplo en 3 dimensiones. Ryuso considera que tras estos vestigios se esconde la mano del hombre y se pregunta sobre la función de esta estructura. Sumergirse y contemplar no son incompatibles para Ryuso, si bien la apnea se basa en una concentración que roza la espiritualidad.
Soy asiático, soy japonés. Y creo que los japoneses conferimos al buceo libre, igual que a otras muchas cosas, una gran dimensión espiritual. Tenemos que concentrarnos en una única cosa. Algo parecido a lo que sucede con la esgrima o con el tiro con arco. También podríamos ver en este deporte un aspecto, en cierto modo, algo filosófico. El rendimiento depende en gran medida de nuestro estado de ánimo. Es un deporte con un componente psicológico importante. La resaca incesante de las olas hipnotizan a los pequeños caballos de Yonaguni en la sublime extensión del archipiélago japonés. El paisaje en la puesta de sol es en sí mismo una obra de arte con la que sellamos hoy nuestro viaje.